¿Estás completamente seguro que tu instalación eléctrica la están haciendo 100% eficiente y segura? Si no, acompáñame a ver el siguiente video. En el capítulo anterior vimos cómo el electricista se puede enfrentar a un cliente difícil. Veamos ahora qué ocurre cuando es el electricista el que no cuenta con los conocimientos y la experiencia necesarias para hacer una instalación realmente eficiente y segura. En el segundo video del curso de instalaciones eléctricas de Procobre, veremos cómo un electricista sin experiencia mete en problemas a su cliente. Hola, ¿cómo está usted? Espero que bien. Aquí estoy yo, con la misma cara de siempre, esperando contarle algunos casos interesantes que me ha tocado vivir en mi carrera de instalador eléctrico, ¿no? Pero hoy día tengo un caso muy especial, ¿eh? Se trata de un instalador bastante buena onda, simpático, con sentido del humor y todo eso, pero que por una costumbre que tenía, le pasaron cosas no tan agradables, ¿no? Pero hablando de caras, a propósito de caras, ¿usted alguna vez se ha puesto a pensar en la expresión de la cara de nuestros antepasados cuando vieron el fuego, por ejemplo? Fenómeno impactante, ¿no es cierto? ¿Eh? Claro, millones de años atrás, en que no había civilización, ni tarjeta de crédito, ni mole, aunque sí, y hay que decirlo, había un equilibrio ecológico impecable. Bueno, pobrecitos. El impacto debió haber sido tremendo, ¿no? Ahí se dieron cuenta que la naturaleza se las traía. Les dio pavor el fuego. Pero también se dieron cuenta que el fuego era poderoso. La herramienta que utiliza Don Hércules en el video es una pinza pelacables automática, una de mis herramientas favoritas. Esta herramienta es muy útil para el electricista, ya que nos permite pelar el cable sin dañar el alma de cobre. De esa manera los hilos no se marcan, como sería en el caso de utilizar una pinza universal, y evita el riesgo de que estos hilos se puedan reventar y ocasionen un arco eléctrico. Si te interesa adquirir una de estas pinzas, puedes consultar el enlace que voy a poner en la descripción del video. Y se dieron cuenta de que también podía serles útil. Este fuego, este mismo fuego que podía ser devastador, podía también abrigarlos, calentarlos, cocer sus alimentos. ¿Cómo hacer de este fuego devastador una suerte de calefacción, por ejemplo, no? Muy simple. Había que domesticarlo. Había que controlarlo. Bueno, lo mismo sucede con la electricidad. Porque las primeras tormentas eléctricas también produjeron en nuestros antepasados reacciones increíbles, ¿no? Rayos y centellas. ¿Cómo explicarse esto? Tanto ruido, tanto miedo. Qué fenómeno de la naturaleza. Pero hubo un hombre, una vez, Benjamin Franklin, que logró traer la carga eléctrica de una masa de nubes de tormenta hasta la Tierra. Bueno, y hubo muchas otras experiencias en las cuales empezó a producirse y a manifestarse esta energía, que se dio en llamar electricidad. Por fin, el hombre ya tenía la electricidad. Segundo paso, controlarlo. ¿Cómo? Había que idear una forma. Idear una forma para poder domesticar esta electricidad. ¿Y surgió esa forma? ¿La hay? Sí, la hay. El circuito eléctrico es el sistema que sirve para domesticar, para controlar la energía eléctrica. Teniendo la energía eléctrica ahora el hombre, podía domesticarla de acuerdo a sus requerimientos, a sus consumos. Y también el hombre se dio cuenta que para tener mejores circuitos podía contar con mejores sustancias que condujeran de manera más efectiva esa corriente eléctrica. En resumen,
El circuito eléctrico es muy importante y sus variables, la resistencia, el voltaje y la intensidad, son magnitudes importantísimas. Vamos a comenzar utilizando un circuito básico. El circuito básico en instalaciones eléctricas está formado por una sola fuente de energía en donde vamos a poder medir el voltaje, un conductor eléctrico a través del cual va a fluir la corriente eléctrica y sobre todo por una sola resistencia que va a estar representada por el aparato electrodoméstico que va a requerir la energía eléctrica. Todo instalador, sin excepciones, debe saber controlar y debe conocer bien el circuito eléctrico y estas variables. Porque cualquier trabajo bien hecho se puede echar a perder. ¿Quiere usted saber cómo se puede echar a perder? ¿Quiere saberlo realmente? Vea. Me llamo Heriberto Gonzaga y me dicen Eri. Soy electricista. El día 15 de abril me llamó para un trabajo un ejecutivo joven que estaba necesitando un maestro para que le hiciera toda la instalación eléctrica de la casa que se estaba construyendo. Yo estaba con harta pega en ese momento, pero el caballero lo encontré simpático y le dije que bueno. No pude hacer la instalación de mi casa con el maestro de siempre porque se enfermó. Así que de un día para otro me quedé sin maestro. Tampoco quise llamar al primero que cruzara por la calle porque yo soy un tipo escrupuloso en esas cosas. Así que me tomé mi tiempo, aunque no tenía mucho. El maestro Gonzaga supo de mi necesidad y me llamó. Yo estaba con harta pega, pero el caballero lo encontré simpático y le dije que sí. Bueno, al maestro Gonzaga le pedí antecedentes, me los dio. En todos decía que había hecho un buen trabajo. No los verifiqué todos porque, bueno, él empezó muy bien, muy puntual, muy eficiente en sus trabajos. Además me pareció muy simpático, así que en definitiva me convenció. Hasta este momento, el conflicto no está muy claro. ¿Hubo acaso algún error en el diseño de la instalación? ¿Error? No, ninguno. No, yo no cometí ningún error en mi trabajo. Por el contrario, siempre mantuve buenas relaciones. Toda la construcción me tenían buena, oiga. Yo realicé mi trabajo profesionalmente. Bueno, primero yo quería una instalación para algunas lámparas, un refrigerador, una radio. Yo le puse 2 circuitos. ¿Por una casa así está bien? Después me di cuenta que necesitaba poner más lámparas. Yo le pregunté si había problema, pero me dijo que no me preocupara. Si ya le dije, oiga, todo lo que él me pedía yo se lo hacía. Bueno, después me compré un microondas, me compré una lavadora automática. Le volví a preguntar si esto significaba hacer algún cambio en la instalación. Pues la verdad es que yo no sé mucho de electricidad, pero sé que con la electricidad hay que tener cuidado. Nos hemos topado con algo muy importante en la electricidad y del cual ya algo habíamos adelantado. Se trata del circuito eléctrico. El automático me quedó bien puesto en su cajita. Los cables ni se veían. Bueno, así será, pero aquí hubo negligencia. Bueno, como nos podemos dar cuenta, el señor... Pero por favor, si ya le dije, oiga, cada cosa que me pedía yo se la hacía. Además que había hecho un trato, no me iba a echar para atrás, oiga, si yo soy un hombre que respeto los tratos. Está bien, pero ¿dónde está el problema? ¿Quién cometió la arbitrariedad? Mire. Todos los hoyos que hice se los tapé con estuco. Y más encima se los pinté. Y el precio de la pintura no estaba nada incluido, ¿ah? Ya basta, ¿pueden dejar de enfocar al acusado por lo menos un segundo, por favor? Si no, suspendo el programa de hoy día. Ya, muy bien. Esta gente. Aquí hay un problema serio. Hay una acusación de negligencia. Detengámonos un momento para apuntar bien ciertos conceptos. El circuito eléctrico está formado en primer lugar, por una fuente de energía, que es la encargada de producir la electricidad. Puede ser una batería, puede ser una gran estación generadora, o puede ser también, y fíjese bien, una simple y común pila. Este es otro componente, el conductor. La corriente eléctrica se desplaza a través de él.
La corriente solo es posible gracias a una fuerza que la causa. Esa fuerza se llama potencial eléctrico o voltaje. La intensidad es el valor que lleva esa corriente eléctrica. Si la fuerza que causa la corriente, o sea el voltaje, es alta, alta será también la intensidad. Si es menor el voltaje, menor será la intensidad. Bueno, como se habrán podido dar cuenta, en este circuito hay otro elemento importante, un receptor. Un elemento le pide energía eléctrica a la fuente. Puede ser una radio, una enceradora, una lavadora o esta ampolleta. Este es un circuito casi completo, al que todavía le falta algo. El interruptor, eso. Su función es permitir o interrumpir el paso de la corriente eléctrica. En la imagen anterior pudimos notar cómo aparentemente la electricidad se mueve del polo positivo hacia el polo negativo de la fuente. Esto es conocido por algunos como el sentido técnico de la electricidad, ya que facilita ciertos cálculos. Sin embargo, en honor a la verdad, hay que decir que el verdadero movimiento de los electrones libres en el circuito es al revés. Se da del polo negativo hacia el polo positivo de la fuente. Recordemos que los electrones libres se mueven por diferencia de potencial, es decir, de donde hay más electrones libres a donde hay menos electrones libres. ¿Dónde tenemos más electrones libres? Si tomamos en cuenta que la carga del electrón libre es negativa, donde tenemos una mayor concentración de electrones libres, entonces tenemos el polo negativo. Y donde tenemos pocos electrones libres, entonces estaríamos hablando del polo positivo. Por lo tanto, se van a desplazar de donde hay más, es decir, el polo negativo, hacia donde hay menos, es decir, el polo positivo. Por lo tanto, podemos concluir que el verdadero movimiento de los electrones libres, también conocido como su sentido físico, es del polo negativo hacia el polo positivo de la fuente. El instalador eléctrico debe cuidar que los circuitos estén correctamente dimensionados, de modo que la intensidad de corriente que circule por ellos sea la adecuada para alimentar centros de consumo, como ampolletas, planchas o enceradoras, sin que se produzca sobrecarga. Para ello, el instalador debe conocer muy bien la relación que existe entre el voltaje, que es la fuerza que pone en movimiento la corriente y se mide en voltios, la intensidad de la corriente que circula, que se mide en amperes, y la resistencia, que se mide en ohms. ¿Qué es la resistencia?, se preguntarán ustedes. Pues bien, la resistencia es la oposición que presentan los centros de consumo, como por ejemplo las ampolletas, las planchas, las estufas, etc., al paso de la corriente eléctrica. El voltaje, la intensidad y la resistencia están relacionados por esta expresión llamada ley de Ohm. La ley de Ohm recibe su nombre en honor a Georg Simon Ohm, que fue un físico y matemático alemán quien se dedicó al estudio de la resistencia eléctrica. Él descubrió que esta resistencia eléctrica dependía fundamentalmente de 4 factores: el material del que está hecho el conductor, el diámetro del conductor, la longitud de este conductor y la temperatura a la que va a estar sometido, tanto interna como externa. La ley de Ohm establece la relación que existe entre las diferentes magnitudes que podemos medir en un circuito. Primero tenemos la fuente de energía, en donde podemos medir la diferencia de potencial, también conocida como voltaje. Tenemos también el conductor eléctrico, en donde podemos medir la intensidad de la corriente eléctrica. Y por último tenemos al aparato, en donde podemos medir la resistencia eléctrica, es decir, la oposición que presenta al paso de la corriente. Una forma muy sencilla de representar la ley de Ohm consiste en utilizar un tablero en donde vamos a encontrarnos con el valor del voltaje en la parte de arriba, el valor de la intensidad en uno de los casilleros de la parte de abajo y la resistencia en el tercer casillero.
Si desconocemos el valor de una de estas tres magnitudes, simplemente tenemos que ocultarla para que podamos ver cómo se relacionan las otras dos. Por ejemplo, si queremos saber el valor del voltaje, lo ocultamos y nos encontramos con que quedan la letra I y la letra R en la parte de abajo. Cuando dos letras se encuentran alineadas, como en este caso, significa que sus valores se multiplican. Por lo tanto, el valor del voltaje se obtendría multiplicando la intensidad de la corriente por la resistencia eléctrica. Si desconocemos el valor de la intensidad, la ocultamos y nos van a quedar ahora dos letras, la letra B en la parte de arriba y la letra R en la parte de abajo. Esto se maneja igual que una fracción o un quebrado, es decir, una división. Siempre la letra de arriba se divide entre la letra de abajo. Por lo tanto, en este caso, para encontrar la intensidad de la corriente eléctrica, tendríamos que dividir el valor del voltaje, que se encuentra arriba, entre el valor de la resistencia, que se encuentra abajo. Por último, si desconocemos el valor de la resistencia, entonces tendríamos que hacer la división entre el valor del voltaje, que se encuentra arriba, y el valor de la intensidad de la corriente eléctrica, que vamos a poner en la parte de abajo. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos un circuito en donde la fuente de energía manifiesta 120 voltios y nos encontramos con que la resistencia del aparato conectado es de 15 ohms. Por lo tanto, si aplicamos la ley de Ohm, tendríamos que dividir los 120 voltios que se encuentran en la parte de arriba entre los 15 ohms que se encuentran en la parte de abajo. Hacemos la división y el resultado son 8 amperes. Si lo llevamos al circuito básico, nos vamos a encontrar con que una fuente de 120 voltios que vamos a conectar a una resistencia de 15 ohms estaría haciendo que circule una corriente de 8 amperes a través del conductor. Esto es importante porque si podemos calcular el valor de la intensidad de la corriente eléctrica de esta manera, podemos también, sin temor a equivocarnos, seleccionar el calibre del conductor más adecuado para este circuito. Consideremos que todo circuito tiene siempre un voltaje de 220 volts, porque esa es una magnitud estándar fijada por la compañía de electricidad para satisfacer las necesidades de los consumos eléctricos. Entonces, esta es una variable fija. Lo que el instalador tendrá siempre que calcular es la relación entre intensidad y resistencia. La única manera de controlar la intensidad con que fluye la energía eléctrica por un circuito es a través de la resistencia. Pero mucha atención, porque esta relación entre intensidad, voltaje y resistencia es más compleja de lo que parece. Todo depende del tipo de circuito que usemos y de cuántos consumos y de qué tipo de consumos instalemos en este circuito. En instalaciones eléctricas de alumbrado usamos siempre circuitos en paralelo. Por lo tanto, lo que nos interesa es conocer cómo se comportan estas variables en los circuitos en paralelo. Imaginemos que el voltaje es como el nivel de un gran estanque de agua. Si de este estanque sacamos 3 llaves del mismo tamaño, veremos que por cada una de ellas fluye la misma cantidad de agua y con igual intensidad. ¿Por qué? Porque todas las llaves oponen igual resistencia al paso del agua. Supongamos ahora que por la primera llave fluye el agua con una intensidad, digamos, de 2 litros por minuto. Entonces por la segunda llave también salen 2 litros por minuto y lo mismo con la tercera llave. En total, de este estanque están saliendo 6 litros de agua por minuto. Pero un momento, ¿qué ocurre si instalamos otra llave que opone más resistencia al paso del agua? Simple, por esa llave saldrá el agua, pero con una intensidad menor, digamos, de 1 litro por minuto. Entonces, al agregar una nueva llave, el agua estará saliendo del mismo estanque con una intensidad mayor, de 7 litros por minuto. Y si agregamos más y más llaves, cada vez será mayor la intensidad con la que salga el agua del estanque. Esto es exactamente lo que ocurre cuando, desde la fuente de 220 volts, conectamos un circuito en paralelo. En un circuito en paralelo, al igual que en el ejemplo del estanque, ¿no?, la corriente sigue distintos caminos para alimentar los centros de consumo.
Esos centros de consumo son como las llaves de nuestro estanque. Cada centro de consumo demanda distinta cantidad de corriente y por lo tanto, ¿no es cierto?, opone diferente resistencia al paso de esta. Por lo tanto, la intensidad de la corriente será distinta en cada consumo del circuito. De todos estos centros de consumo, la ampolleta es la que pone mayor resistencia. Por lo tanto, en ese punto, en ese justo punto del circuito, es donde la intensidad de la corriente será menor, digamos de valor 4. La plancha opone menos resistencia al paso de la corriente. Por ello, en ese punto del circuito, la intensidad aumenta. A ver, démosle un valor 6. Como la estufa opone todavía menos resistencia, allí habrá una intensidad mucho mayor. A ver, valor 10. Pero ojo, esto quiere decir que la intensidad total del circuito, al igual que en el ejemplo del estanque, estará dada por la suma de todas esas intensidades individuales. En este caso, como vemos en la imagen, el valor es de 20. Y mucha atención acá. ¿Qué ocurre si ahora a este circuito en paralelo le agregamos un nuevo centro de consumo? ¿Qué pasa? Simple. Tal como si le abriéramos una nueva llave al estanque, aumentará la intensidad total del circuito. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se dan cuenta? Bueno, significa que en un circuito en paralelo, la ley de Ohm tiene su pillería, por así decirlo. Porque si aumentan los consumos, aumenta también la intensidad. ¿Por qué? Muy simple. Porque como hemos visto, al agregar más y más consumo, hay mayor demanda de corriente, con lo cual la resistencia total del circuito disminuye. Por eso, los instaladores siempre deben dimensionar los circuitos considerando la cantidad de consumos que instalarán en ellos. Es la única manera de hacer circuitos eficientes y prevenir sobrecargas. Como hemos mencionado en otras ocasiones, es muy importante hacer el cálculo de los circuitos de manera que estemos completamente seguros tanto del número de circuitos necesarios como de los calibres de los conductores y las capacidades de los dispositivos de protección. Puedes visitar este video en donde hablamos de cómo se hace el cálculo de la instalación eléctrica. No entiendo nada, lo único que sé es que cada vez que enciendo algo salta el automático y me quedo sin corriente. Oye, pero si yo le puse 2 circuitos, pues si para una casa sí está bien, pues. Aquí estuvo el error de Gonzaga. Él usó solo 2 circuitos para una cantidad increíble de consumos. Con razón a este caballero no le funcionaba nada en la casa. Lo que pasa es que Gonzaga siempre trabajaba con gente modesta que tiene poco electrodoméstico. La experiencia le indicaba a Gonzaga que con 2 circuitos estaba bien. ¿Por qué? Porque él dimensionaba los circuitos al ojímetro. Eso era. Desgraciadamente yo tenía razón, sabía que en alguna parte esto estaba fallando. Así que cada vez que quería comprar un artefacto le preguntaba a él si era necesario hacer algún cambio en la instalación. Oiga, pero ¿cómo me iba a imaginar yo que este caballero iba a hacer funcionar todos los artefactos de un tirón y al mismo tiempo? Que no es nada que le aguante. Al toparse con una experiencia nueva, es decir, las necesidades de este ejecutivo, quedó en evidencia que Gonzaga no sabía dimensionar los circuitos eléctricos. Gonzaga padecía de ignorancia eléctrica, porque no sabía lo más mínimo que debe saber un instalador: las relaciones entre voltaje, intensidad y resistencia. Me confié con Gonzaga. Bueno, y por eso mismo no quiero que le pase a otra gente lo que me pasó a mí. ¿Pero qué podía hacer en este caso? Un buen instalador le habría dicho lo siguiente a su cliente: usted puede conectar estufa, radio, equipo de música, lo que quiera, pero
pero debe aumentar la cantidad de circuitos. Así se asegura de que no haya ninguna sobrecarga. No, nunca me dijo eso, nunca. No, pero usted es responsable de contratar a una persona idónea. Hay instaladores que saben perfectamente hacer las cosas y un buen instalador no cae en lo que cayó Gonzaga. Y ahora, ¿quién querrá darle pega a Gonzaga con tal antecedente? Es difícil realmente que consiga una, ¿no? Bueno, como el tiempo no perdona, tenemos que despedirnos. Pero, maestro Gonzaga, escúcheme, capacítese. Por favor, capacítese. No haga la pega de oída ni al ojo. ¿Ya? Adiós. Como hemos visto, hacer una instalación eléctrica no se trata solamente de tirar cables y hacer que prendan los focos. Es muy importante que los electricistas estén realmente capacitados para hacer una instalación eléctrica eficiente y segura. Que sean capaces de dividir la instalación en el número de circuitos derivados necesarios. Que estos circuitos cuenten con los calibres adecuados y los dispositivos de protección que sean capaces de proteger no solamente a los aparatos, sino también a las personas y a los conductores en sí mismos. Incluso lo ideal es que el electricista esté certificado en el conocimiento de la norma oficial mexicana de instalaciones eléctricas. Uno de los grandes problemas que enfrentamos en varios países de América Latina es que cualquiera puede ejercer el oficio de electricista sin estar realmente certificado. En el próximo video vamos a ver cuáles son las consecuencias de esta costumbre. Nos vemos entonces en el próximo video.